Bien, y en tercer lugar le cedemos la palabra a la maestra María Aurora Mota Bravo, presidenta de Género, Ética y Salud Sexual, AC. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias que están aquí con nosotros. Muchas gracias al doctor David por haberme invitado a la presentación de este libro, lo cual me obligó a leer todo el libro, casi todo el libro, y fue una verdadera sorpresa para mí. Quiero platicarles un poco de lo que se trata. Como ya comentaron mis compañeras anteriormente, este libro es el resultado de una investigación científica patrocinada por el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El libro consta de 130 páginas y el libro, lo cual es coeditado tanto por la UNAM, por el Instituto de Estudios ya no me alcanzó a ver, posibilidad de la difusión local de este texto, pero también debido a que es editado por la UNAM, tiene un alcance nacional para que esta información pueda conocerse en forma nacional. Quiero platicarles un poco del contenido del libro. Para comenzar, bueno, él hace una introducción que maneja algunos datos que ahorita voy a ir comentando. Y una cosa que me pareció muy interesante desde el punto de vista científico es que el tamaño de las poblaciones, y él ocupa más de 10 hojas en puras fórmulas y fórmulas y fórmulas, justificando el tamaño de la población. También nos dice en la introducción que algo que es una tragedia nacional y que me parece que no le hemos puesto atención, que son los 400,000 nacimientos anuales de mujeres menores de 20 años. En México, 400,000 niños y niñas nacen anualmente de mujeres menores de 20 años. Este es el 16% de los nacimientos, cuando comparativamente solamente en los países desarrollados solamente es un 4%. Es decir, en México tenemos 4 veces más de criaturas nacidas de mujeres menores de 20 años. Esto lo viene en la introducción. Y luego ya voy a agregar aquí mi punto de vista feminista, que es que esto es el inicio de un ciclo de pobreza de las mujeres. Las mujeres, además por ahí lo menciona también, las mujeres que se embarazan son las de los estratos más bajos. Las mujeres, y aquí lo maravilloso es que tenemos datos fuertes, para darles una idea. El estrato alto trae menores de 20 años, mujeres que se embarazan es 5.6%. En el estrato medio es un 10.4%, en el estrato bajo es un 30.4% y en el más bajo 44.5%. Eso es en números. Traducido, quiere decir que estos 400,000 nacimientos anuales de mujeres que tienen hijos cuando tienen menos de 20 años, están siendo en los estados más bajos, y de ahí viene el ciclo de pobreza de las mujeres. Una mujer que tiene un hijo, una hija, a menos de 20 años, deja la escuela, se disminuyen las posibilidades de trabajo, entra a trabajos muy precarios, no tiene habilidades de maternazgo, porque las habilidades de maternazgo se van desarrollando con la edad. Y hay una estadística que no la menciona, pero que me parece súper importante, que se conoce en Estados Unidos claramente, que los hijos de madres menores de 20 años tienen muchísimo mayores probabilidades de caer a la cárcel, de llegar a la cárcel, precisamente porque estamos hablando de madres y padres con pocas habilidades de maternazgo. Bueno,
También nos dice en la introducción que el 15% de las adolescentes están unidas y que el 58% vive en unión libre. O sea, ya pocas, ya mucho menos, y lástima que no tenemos un comparativo, ¿no? Pero ya muchos menos matrimonios así de que forzados, ¿no? Queda la gente viviendo en unión libre. Otra cosa que nos dice en el prefacio es que la identidad de las mujeres es en relación con el afecto, el matrimonio y la familia, mientras que en el de los hombres es más en la línea de querer seguir estudiando. Es decir, las mujeres se ven a sí mismas como que la maternidad es una meta. Un dato que encontró ahora sí en la investigación es que el 36% de las mujeres continuaron a la prepa y el 63% de los hombres continuaron a la prepa. Un dato que también me pareció muy interesante, que quisiera comentarles, es que él hace muchas preguntas que resultan muy interesantes. Yo seleccioné algunas que me parecían como que los resultados me llamaron la atención. Les preguntaban si habían tenido alguna plática o un curso dentro de la escuela hablando de sexualidad, de métodos reproductivos, etcétera, y un porcentaje contestaron que sí. Pero cuando les preguntan si habían tenido una plática fuera de la escuela relacionando con el tema, fíjense qué interesante, el 33% de los hombres dijeron que sí y el 44% de las mujeres dijeron que sí. Entonces quiere decir que los estudiantes se están también educando en la sexualidad afuera de la escuela. Y luego declaran, creo que más adelante, que uno de los que más apoyaron fueron la mamá y el internet, casi al mismo nivel. Bueno, eso luego viene después, ahorita se los comento, o a ver si ahorita me ayuda esto. Entonces, quiere decir que en el internet tenemos una gran oportunidad, creo que es lo que Leti Chávez refería, de educar a los jóvenes. También por ahí menciona, también parte de la encuesta, pero creo que no traigo aquí los datos, de qué porcentaje de los estudiantes tienen computadora en su casa, y era cerca del 85%. Y estamos incluyendo, recuerden lo que dijo Leti, todo el estado de Nuevo León, no nada más el área metropolitana. A mí me dio mucho gusto, me sorprendió este dato y me dio mucho gusto porque quiere decir que pues el uso de la tecnología se está penetrando muchísimo a unas áreas rurales. Y le preguntaban quién tiene internet en su casa y también cerca del 75% de los estudiantes decían que tienen internet en su casa. Bueno, lo que no nos resultó muy alentador fue cuando ya les preguntaron cosas específicas relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, preguntaban que en qué momento, digamos, te puedes quedar embarazada, y solamente un 14% supo que cuando tenías relaciones sexuales 2 semanas después de la regla. Había algunas opciones como que en cualquier momento puedes quedar embarazada, o puedes quedarme embarazada si tienes relaciones sexuales durante la menstruación, o puedes quedarme embarazada así, ¿no? Solamente el 14% supo, digamos, conoce con detalle o con el ciclo menstrual, ¿no? Lo cual es muy preocupante y nos da, y ahí retomo lo que dice la doctora, como nos va dando pautas de en qué tenemos que hacer énfasis en el tema de educación sexual. O sea, a lo mejor nos hemos esclavado mucho sobre el tema de anticonceptivos y también me sorprendió. Yo estuve ahora en Praga en el Congreso Mundial de Sexualidad la semana pasada, y uno de los temas que se estaban manejando es el tema de la masturbación. Cuando las personas no aprenden a masturbarse, es bastante fácil que caigan en una disfunción sexual. ¿Por qué? Pues porque si no sabes cómo responde tu cuerpo ante los estímulos, entonces es fácil. Por cierto, esto viene un comercial. Una de las cosas que encontraron en estas investigaciones que presentaron en el Congreso sobre las mujeres que padecen vaginismo quiere decir
que los músculos de la vagina se contraen a tal grado que no permiten la penetración, es una disfunción sexual, es precisamente haber tenido una educación muy rígida o muy religiosa. Entonces quiere decir que si estamos, cuando educamos a nuestros hijos en la sexualidad y les seguimos insistiendo que la sexualidad es mala, que la masturbación es mala, que las relaciones sexuales son perversas, etcétera, etcétera, estamos construyendo disfunciones sexuales de la vida adulta. Y en ese sentido tenemos que estar bien conscientes que eso va a tener una consecuencia. Pero bueno, eso ya era... Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque el 57% de las mujeres declararon no estar de acuerdo con que las mujeres se masturben. Es un dato, desde mi punto de vista, alarmante, porque ya se ha visto, como les comento, que masturbarse es una práctica que te va a ayudar a tu salud mental y a tu salud sexual. Entonces, si el 50% de las mujeres declaran eso, pues es preocupante. Es curioso que los hombres están más de acuerdo en que las mujeres se masturben, seguramente porque ellos sí entienden la ventaja de masturbarse, ¿verdad? Ese dato, por ejemplo, me parece maravilloso y es ya digno de toda la investigación, ¿no? Sí. Luego, fíjense también ahí, un 13% de los hombres no está de acuerdo en que los hombres se masturben. Otra vez, esto nos lleva a disfunciones. Miren, todo el Congreso de Sexualidad, o una gran parte del Congreso de Sexualidad allí en Praga, fue sobre disfunciones sexuales, y en particular disfunción sexual de los hombres, y en particular problemas de no erección o eyaculación precoz. Ya hay hasta un aparatito, Viagras y todo lo que ustedes quieran para resolver este problema, y esto tiene que ver con muchas cosas, pero incluye falta de educación sexual y creer que la sexualidad está relacionada con el pecado y demás. Bueno, y el 40% de las mujeres, fíjense nada más esto, el 40% de las mujeres no está de acuerdo en que el hombre se masturbe. O sea, eso es así como que, pues es un dato que a mí me alarma. Digo, pues entonces, ¿cómo creen que los hombres van a aprender sobre el placer si no es que se masturban? Y a mí me dan ganas de preguntarle a algunos hombres de este grupo si hay alguno que nunca se haya masturbado, porque a mí me parece así como que es una cuestión bastante natural. A lo mejor la frecuencia o la intensidad o lo que ustedes quieran puede variar y puede llegar a ser unas cosas así rarísimas, pero yo creo que es difícil que haya hombres que no se masturben, pues, ¿no? Y si el 40% de las mujeres no estamos de acuerdo, pues entonces está ahí algo raro, ¿verdad? Bueno, este es el tipo de preguntas que me parecen súper interesantes, ¿no? Luego, no están de acuerdo con tener relaciones sexuales antes del matrimonio, un cierto porcentaje, pero lo más interesante es el motivo, por temor al embarazo. Es decir, el 88% de los hombres no está de acuerdo con las relaciones sexuales, perdón, de los que no están de acuerdo, el 88% es por temor al embarazo nada más, y de las mujeres 94%. Esto quiere decir que seguimos uniendo el tema de la práctica sexual con el embarazo. O sea, no nos queda claro todavía en nuestra cabeza que podemos tener práctica sexual y sin necesidad de que haya embarazo. Y eso pues me parece que también debería enfatizarlo en la educación sexual, ¿no? Y luego todavía esto, bueno, digo yo, de veras que la mujer debe llegar virgen al matrimonio. ¿Qué porcentaje creen? Eso es lo que dijeron. El 56% de los hombres dicen que la mujer debe de llegar virgen al matrimonio. Pero lo curioso es que la edad de iniciación sexual es a los 12. Entonces, una cosa es lo que pienso y otra es lo que actúo. Entonces, ahí es donde hay una discordancia. A lo mejor me dijeron mis papás que debe llegar virgen al matrimonio, o así me dice la sociedad, pero la realidad es que yo no lo creo o tengo una incongruencia por ahí, ¿no? Y el 70% de las mujeres piensan que deben de llegar vírgenes
al matrimonio, o que las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio. Bueno, ya más otros datos ya nada más que se me hacen muy interesantes. Fíjense, un porcentaje alto, desde mi punto de vista, cree que la única finalidad de las relaciones sexuales es tener hijos. ¿Saben qué porcentaje? 20% de los hombres, 1 de 5, y 14% de las mujeres. O sea, tenemos chavos, por cierto que la investigación se dividió en 3 grupos, porque tenemos desde 13 hasta 19, se excluyeron los de primero de secundaria porque tuvieron una dificultad, como que todavía los chicos de primero de secundaria no le entendieron bien en el estudio piloto que presentaron, justifican. Entonces, imagínense ustedes que los jóvenes estudiantes de Nuevo León, desde los 13 a los 19 años, piensan que la única finalidad de las relaciones sexuales es tener un hijo. O sea, eso es escandaloso. A mí me parece que eso es escandaloso. Y luego también, otra vez, el desconocimiento. La mitad de los estudiantes piensan que el uso de pastillas es una forma de protección contra el SIDA. O sea, ya hablando de los contenidos específicos de... una cosa es... Son como 2 preguntas. La primera es, ¿has oído hablar de el condón? ¿Has oído hablar de las pastillas anticonceptivas? ¿Has oído hablar de...? Y la otra es ya preguntas a ver si esa haber oído se traduce en conocimiento correcto. Entonces, por eso es muy interesante, muy completa la investigación. La información obtenida en el Internet para las enfermedades de transmisión sexual es de un 40%, como les decía hace un rato, casi igual que la información sobre la madre. Y para terminar, nada más 2 cositas interesantes, que es la PAE, que es la pastilla de anticoncepción de emergencia. Parece ser que ha tenido una gran difusión entre los jóvenes, puesto que el 53%, 54% la conocen, lo cual a mí realmente me sorprendió, y el 80% dijo que la usaría. Quiere decir que entonces ha sido muy efectiva la promoción de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Entonces, como les comentaba, una cosa es conocer y otro es usar correctamente. Bueno, hasta aquí dejo los resultados. Todavía faltan muchísimo más resultados, pero no me quiero seguir excediendo de tiempo. Quiero verdaderamente felicitar a David de Jesús Reyes y a Catherine Márquez Banset por esta investigación. Me parece que nos da muchísimos datos importantísimos para verdaderamente entender qué es lo que están captando, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pensando los jóvenes que están en las escuelas del Estado de Nuevo León, y que nos permita desarrollar programas de educación sexual dirigidos específicamente a las necesidades de nuestra población. Y agradezco nuevamente la invitación, por lo cual me forzó a revisar el documento. Muchas gracias.